Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado, otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes. Damos comienzo a nuestro programa de hoy de radiofonía. El número no sabemos cuál es. Me acompaña Marta del Cito hoy en la mesa de trabajo. ¿Cómo andás, Marta? Bien, Roberto, muy bien. Buenas tardes. Bueno, y también nos acompaña un amigo de la casa, ahora lo vamos a presentar. Vamos a escuchar un poco más de la cortina musical y ya regresamos. Bueno, estamos aquí junto a Guillermo Cavado. ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Cómo te va, Roberto? Guillermo Tanto es tiempo. un amigo de la casa, un amigo de radiofonía. Y bueno, es un psicoanalista que, como hicimos hoy la difusión, nos va a explicar un poco de qué se trata, ¿no? Intríngulis bueno, lo titulamos Transliterar, celebrar 2 días para encontrar un Aleph, que en sí mismo encierra ya toda una cuestión de enigma, ¿no? El título que propusimos hablando con Guillermo. Y Guillermo es un psicoanalista que de alguna manera compone desde universos afines al psicoanálisis, ¿no? Como puede ser el cine, la literatura, de los que se presta para trabajar conceptos de psicoanálisis, ¿no? Es un analista que también, aparte de practicar el psicoanálisis, tiene toda una función de enseñar el psicoanálisis, ¿no? De estar ahí Intentamos en esa posición. Bueno, ¿cómo es esto de Te cuento. 2 días Para encontrar un Aleph? Hay una historia que digo que atraviesa la memoria de todos los que andamos por Buenos Aires, hayamos o no leído ese cuento. Se trata de algo que sucede en una casa que habría sido derrumbada ya por 1941, supuestamente ubicada en la calle Garay, y en el sótano de esa casa, en cierta ocasión, el protagonista de ese cuento encuentra un Aleph. La historia misma en sí me parece que es un Aleph. Y lo que a mí se me ocurrió en algún momento fue que cada final de octubre celebrar esa historia. ¿Por qué cada final de octubre? Porque casi deslizado, casi al pasar, hay una frasecita del cuento que nos da una marca temporal, que el Aleph habría sido encontrado a finales de octubre. Entonces, ya desde el año pasado, 2016, en el último fin de semana de octubre, me propuse en la primera edición, convocando a una serie de artistas, hacer una intervención callejera que desembocaba en la propuesta de un juego colectivo, de acá esto de celebrar, tomando ciertas esquirlas de ese cuento. El cuento en sí mismo tiene tanto material que daría para cada año hacer cosas distintas y hacer resonar algunas de las tantas cosas que están en juego en el Aleph. Bueno, este año hicimos la segunda edición, que en realidad está en transcurso. ¿Por qué? Y me gustaría
quizás hacia el final del programa, si les parece, invitar a los oyentes si se quieren sumar al juego, porque en esta segunda edición empezó en el último fin de semana de octubre, pero va a desembocar el año que viene, el 30 de abril, es otra fecha Ajá. que tiene incidencia en el cuento, con un concierto donde algunos músicos experimentales van a presentar sus obras compuestas con sonidos que envían los jugadores de este año. Después les voy a contar de qué sonido se trata y y dónde cómo se los puede podrían enviar. claro, Es muy claro. fácil, con el WhatsApp hoy en día es bastante sencillo. Pero bueno, por ahí canta Garay, digamos. Mira. Pero bueno, como también sé que este programa está íntimamente ligado con la práctica del psicoanálisis, Ujú. cuando conversábamos yo te decía que en la primera edición hay un puente que toca esta celebración, como la pensé en el primer año, con una operación que forma parte de nuestro hacer psicoanalítico. Ujú. Es una operación que tiene que ver con el campo de la escritura, con el campo de la filología, Claro. que es la transliteración. Después, en tal caso, quizás Podemos- leyendo un pequeño fragmento de un relato Ujú. que fue parte de la primera edición, de 2 días para encontrar un Aleph, se entiende un poco más cómo aparecía ahí la transliteración y cómo me parece a mí que también está jugando en esa historia que digo que atraviesa la memoria de todos los que andamos por Buenos Aires. Sí, interesante, digo, ¿no? Porque en cierto punto, bueno, me parece que hay esta cercanía, ¿no? Entre la literatura, el psicoanálisis, el cine. Me parece que ya en sí, desde sus inicios, ¿no? Se amalgama con esas materias, digamos, ¿no? Freud era un tipo que permanentemente hacía citas, ¿no? a Goethe o a distintos poetas, ¿no? Shakespeare, ni hablar, que toma de la tragedia griega, digamos, ¿no? De la teatralidad de la tragedia griega. Es decir, por lo tanto me parece que la afiliación de estos universos es interesante, más cuando de alguna manera se lo pone en un relieve con la topología de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Sí, justamente. ¿no? Y un articulador como es, bueno, Este autor buscar el Aleph, claro, digamos. y este autor que notarán los oyentes que no he nombrado porque es parte del juego, ni nombrar el título del relato ni al nombre del autor, sino que resuenen en la evocación que vayamos haciendo, porque digamos que es un autor que en general se lo nombra mucho más que lo que se lo lee. Claro. La propuesta que es Sí. hacer el camino al inverso. Eso es cierto, ¿no? Pasa con muchos autores. Pero digo, me parece como valioso, ¿no? Para pensar también, ¿no? Estas filiaciones, ¿no? Digo, porque digamos, puede ser también pensado, ¿no? Como un juego de reconstrucción o de excursionar sobre la trama del cuento, ¿no? Y a su vez esto, ¿no? De ir acercándose a cuestiones como puede ser pensar la transliteración en el psicoanálisis, ¿no? Que de alguna manera también, puede ser una herramienta útil para pensar nuestra clínica, digamos, nuestra práctica, ¿no? Sí, mira, justo que te mencionaba esto de el no nombrar, me traje algunas notitas por si en el curso de nuestra charla meritaban evocarlas, ¿no? De hecho, esta regla del juego de no nombrar ni al autor ni al título explícito del cuento, aunque yo creo que buena parte de los oyentes, si no todos, saben Claro. ya de quién hablamos. Hay otro relato de este autor en donde le hace decir a un personaje algo que me dio la idea, ¿no? El personaje que va a terminar muriendo en ese relato dice: en una adivinanza cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál es la única palabra prohibida? Reflexioné un momento y repuse: la palabra ajedrez. Bueno, en este juego lo que está vedado es
estos nombres, pero se presentifican por todo el juego que hacemos, ¿no? Esto es un poco parte de la celebración. Claro, cuestiones que bueno, que tocan también, ¿no? Por ahí a lo que sucede en el ámbito de un análisis, ¿no? En fin, te voy a invitar a escuchar un tema musical y enseguida continuamos. ¿Qué te parece? Dale. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, 12 derrière. C'était un petit cheval blanc, 12 derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni devant. Bueno, estamos regresando después de haber escuchado un tema musical que bueno, que también es como un pequeño guiño, ¿no? Nos contabas. Sí, porque el tema es de Georges Brassens y está compuesto a partir de un poema de un poeta cuyo nombre aparece en la primer parte del relato. Es otra pista. Mira qué bueno. Para que los oyentes, si quieren, puedan seguir ese hilo. Está muy bien. De alguna manera, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De ir siguiendo un hilo que nos vaya, bueno, metiendo en alguna trama, ¿no? Dentro de este juego, ¿no? Y también en relación, bueno, a por ahí ir sumando elementos, ¿no? Para aquellos que por ahí se interesen, ¿no? Por la literatura, digamos, ¿no? Por pesquisar un poco la trama de un cuento tan que tanto tiene que ver con nosotros, aunque no lo sepamos. Sí. Parece que la apuesta de Guillermo es que ¿no? Somos parte de ese cuento, sin saberlo. Exacto, ojalá se sumen. De hecho, en algún momento a mí me había quedado dando vueltas en la cabeza el saber que en Dublín, de un modo espontáneo, se fue generando una celebración. Primero fueron unos pocos fanáticos del Ulises de Joyce, sí lo vamos a nombrar. Claro. Ustedes saben, la novela sucede durante un día, son 24 horas. Bueno, ese día se reunían y andaban recorriendo los puntos que aparecen de Dublín, de la ciudad de Dublín, en la novela de Joyce. Claro. Y poco a poco, cada año, se fue haciendo una movida más grande. Hoy en día es un feriado nacional. Por lo menos así he leído. Una movida muy impactante. Y en relación a algo que vos decías hace un ratito, Roberto, con respecto a esto de los hilos y demás, y en esto me parece que también, no sé qué piensan ustedes, hay un punto de contacto con nuestras posiciones de oyentes, como analistas, en la medida que nosotros, Lacan hablaba del poder discrecional del oyente, en un viejo texto, Variantes de la Cura Tipo, ¿no? Que es ese poder que todos los oyentes ejercemos de decidir dónde ponemos el foco en lo que escuchamos. Claro. O sea, y esto está íntimamente ligado con la práctica del lector, esa toma de posición, esa puntuación, ese recorte, dónde ponemos el foco, dónde no. Cierto que hay textos que son mucho más amables para este tipo de cosas y otros que no. Claro. Bueno, hay un poco también ese espíritu en este juego con respecto a esta historia. Sí, pensaba también en la tarea que bueno, hoy no se habla tanto, ¿no? De las traducciones, no se hace tanto hincapié como por ahí en otros momentos, ¿no? O sea, lo cual no deja de ser un trabajo que si bien se robotizó demasiado, ¿no? Para mal, porque la verdad que ahora te lo hace Google las traducciones. así nos ¿no? va. Así nos va. Justamente, mira, Google